Buenos días, amada iglesia. Bendiciones. Bueno, como introducción a la enseñanza de hoy, no hace mucho murió, todos sabemos, murió el senador Miguel Uribe, ¿sí? Y esta muerte me impactó por lo que fue en el barrio donde yo vivo, en Modelia, ¿sí? Fue cerquita, de hecho yo llevo como 8 años viviendo por aquí en Bogotá, y como 6 años en Modelia, y lo mataron donde casi siempre yo pasaba por ahí, ¿sí? Entonces de verdad que me impactó un poco, y fui siguiendo el desenlace de su hospitalización y de su muerte. Y mientras el senador estaba hospitalizado, en las publicaciones yo empecé a investigar, yo empecé a mirar a ver qué comentaba la gente. Y delante de una tragedia o de una calamidad, el acto que hace el ser humano es siempre buscar un culpable. Siempre buscar un culpable. Cuando veía, pude recordar algunas de estas, podamos decirlo así, de estas objeciones que hacía la gente, y decía, bueno, fue Petro y su partido, decían uno, porque al ver que Miguel Uribe era una persona que tenía carisma, pues posiblemente tenía ese poder de asumir la presidencia, entonces tocaba callarlo. Otros decían fue la FARC o los narcos, porque dijo unas declaraciones acerca de que iba a poner mano dura a ellos, entonces es mejor silenciarlo. Otros decían el mismo partido político, ¿sí? Por lo que ese señor Miguel Uribe, que en paz descanse, pues tenía muchas posibilidades de tomar la batuta en el partido. Entonces unos decían, bueno, no, puede ser que por celos, entonces vamos a matarlo. Y la cuarta es que tuvo la culpa él mismo, porque al estar en ese movimiento político, que es peligroso, porque no tenía un anillo de seguridad más grande, decían las personas. Pasa el tiempo y Miguel Uribe muere, y se revela la posible pensión que iba a obtener la esposa, aproximadamente 39 millones de pesos. Y no faltó el que dijo, ¿y si fue la esposa?, para recibir esa pensión. El hecho es que delante de las tragedias siempre hay dos acciones. La primera, buscar un culpable. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? La culpa es de... Y la segunda, jugamos en términos apocalípticos. Si han escuchado, el juicio de Dios. Esto pasa en las catástrofes, en los terremotos, en los tsunamis. Cuando pasan estos eventos naturales, al pueblo que sufrió la calamidad, se le juzga. Hubo un terremoto en Haití, eso fue por la brujería. Hubo un tsunami en China porque son ateos, decimos. Se hundió el Titanic porque se burlaron de Dios. Se incendió un cerro porque no tenían que meterse con Dios y Dios lo juzgó, decimos, ¿sí? Delante de las tragedias siempre decimos el juicio de Dios también pudo ser. ¿Recuerdan la discoteca que se le cayó el techo en República Dominicana? Unos dijeron, ¿qué clase de joyitas estarían ahí metidas? ¿Sí? Siempre buscamos culpables, siempre señalamos. Pero en la Biblia Cristo nos dice algo contundente y revelador. Y delante de cualquier tipo de tragedia, ¿cuál es la posición que nosotros debemos tomar? Ayúdame, amado hermano, en Lucas 13 del 1 al 5, por favor. Lucas 13 del 1 al 5. ¿Listo? Lo tenemos. Y dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no,
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre las cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Delante de las tragedias, lo que nos enseña Jesús, nuestra posición es una: si yo no me arrepiento, voy a perecer. A lo mucho agradecer, porque quizás no estuvimos ahí abajo de ese techo que se cayó, a lo mucho. Pero todos somos culpables. No soy mejor que ellos. Todos estamos bajo juicio de Dios. Y si no me arrepiento, moriré igual que ellos. ¿Quieren saber el contexto de estos galileos y de la torre de Siloé que les cayó encima? Vamos al contexto del pasaje, ¿sí? La Biblia no los cuenta, pero sí unos historiadores como Fabio Josefo y Filón de Alejandría nos narra ese interesante evento. Resulta que había un procurador romano en Judea llamado Valerio Grato. Este personaje de Grato no tenía nada. Se le manifiesta que ciertamente era muy corrupto. Valerio Grato era un corrupto, ¿sí? Y sofocaba revueltas violentas. Uno de los casos que más impactaba a los judíos en ese entonces era que él quitaba y ponía sacerdotes como le venía en gana, ¿sí? A diestras y siniestras. Y el pueblo, a ver que estaba bajo la bota de Valerio Grato, oraba al Señor para que Dios lo quitase, para que por favor viniera otro procurador. Ya no aguantamos a este. Y el deseo se les concedió. ¿A ustedes no le han pasado de que cambian de trabajo porque piensan que este va a ser mejor que el anterior y termina siendo peor? ¿Les ha pasado? O cuando cambian un carro y dicen, no, voy a vender este y me voy a comprar este porque con este me va a ir mejor. Y no funciona así, ¿sí? Como dice el dicho, pasamos de Guatemala a Guatepeor. Así mismo le pasó a este pueblo. Y adivinen cómo se llamaba el nuevo procurador. Se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato toma el control de Judea. Y si Grato era corrupto y malo, este era 10 veces peor. Poncio, cuando llega en la región de Judea, se le conoce como un abierto sabor a antisemita, perdón. Poncio era antisemita, ¿sí? Y una de las joyitas o de los eventos que hizo fue lo de las águilas imperiales, ¿sí? Las águilas imperiales es la representación del pueblo romano, de la soldadesca romana. Y lo que hizo Poncio Pilato fue introducir águilas imperiales en el templo, sabiendo que a los judíos se les tenía prohibido tener imágenes en los templos, para no violar el mandamiento de no tendrás imágenes delante de mí. El pueblo, obviamente molesto, va y le reclama a Poncio, ¿sí? Y Poncio le responde, no las voy a quitar, y si me siguen molestando, los mato a todos. El pueblo lo que hizo fue se arrodilló, se bajó la túnica y le mostró el cuello diciendo maten. Obviamente al ver tanta gente, Poncio cedió, quitó las águilas, pero tenía ese sabor de venganza, ¿sí? Y resulta y pasa que Judea o Jerusalén es un pueblo desértico y hay falta de agua. Entonces encontraron una avena lejos del pueblo y bueno, ¿cómo hacemos para traerla? La idea fue construir un acueducto, y los romanos eran expertos haciendo acueductos. Y adivinen con qué dinero dijo Poncio Pilato que se hiciera: con las de los tesoros del templo, ¿sí? Y los sacerdotes, obviamente, al ver la necesidad de agua, dijeron, bueno, cedemos, pero que no se entere nadie, ¿sí? Ya, pueblo pequeño, infierno grande. Resulta que se enteraron unos galileos, ¿sí? Y fueron a reclamarle a Pilato, y Pilato dijo no, porque todos necesitamos agua
y yo no tengo dinero, no teniendo dinero Poncio y el pueblo romano. Entonces, obviamente, se formó un escándalo, otro escándalo más en el gobierno de Pilato, que no tenía mucho. Y lo que hizo Pilato fue introducir hombres romanos disfrazados con garrote, ¿sí? Fueron donde estaba el pueblo de estos galileos y lo agarraron a garrotazos a todos, ¿sí? Por eso es que en la palabra, volvamos al versículo, dice: y mezcló la sangre de esos galileos con los de los sacrificios. Ahí tenemos el primer evento. Y el segundo evento pasa en el mismo tiempo. Resulta que cuando están construyendo el acueducto, una de las torres se cae y mata a 18 hombres, ¿sí? Entonces, ya teniendo el contexto de lo que es Lucas 13, capítulo del 1 al 5, habían dos visiones. Los judíos decían: a los galileos le pasó esto por no estar con el pueblo de Roma. Y a los otros, la mitad decía: a esos hombres que los mató la torre, les pasó por estar construyendo una torre. Un comentario dice: por esa maldita torre, ¿sí? Porque se utilizó las ofrendas del templo y porque estaban a favor del pueblo romano. Entonces, otra vez vemos lo mismo. Siempre delante de una tragedia, nosotros tenemos una visión a nuestro favor. Entonces, habiendo dicho esto, una de las maneras más efectivas para estudiar la palabra de Dios es hacerle preguntas. Usted, cuando se acerca al texto, pregúntele por qué esto, por qué aquello, y verá que uno va entendiendo mejor lo que la palabra de Dios lo dice. Vamos a practicarlo con este pasaje. ¿Por qué? Preguntémosle, ¿por qué todos debemos arrepentirnos? Si yo soy bueno, ¿por qué no solo se arrepienten los que son malos? ¿Por qué todos? Y para esto quiero abrirles el panorama. Vamos a meter el dedo en la llaga, ¿sí? Y es que el problema del mal no es solo un argumento o un arma en el arsenal del escéptico o del ateo. Es una llaga supurante en la carne misma de la humanidad. Es una herida abierta en la piel no solo del ateo, sino que brota de las mismas entrañas del cristianismo, que al mirar sin parpadear la maldad que hay en el mundo que los rodea, silenciosamente se pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué pasó esto, Señor? Porque no hablamos de teorías o filosofías huecas. Estamos hablando de niños violados, estamos hablando de hombres descuartizados, de mujeres desfiguradas, de cadáveres que alguna vez tenían nombres, tenían sueños, tenían familias, y para muchos no tenían la edad suficiente para morir. Siempre hay una voz quebrada y con lágrimas que mira al cielo y dice: Señor, ¿por qué ese asesino descuartizó a mi hija? ¿Por qué ese hombre abusó de mí cuando era niña? Siempre hay un alma estillada buscando respuestas, buscando consuelo, buscando justicia. Pero hay una respuesta, una que nadie quiere mirar a los ojos. Esa persona abusó de ese niño porque podía hacerlo. Esa persona destrozó a tu hija porque podía hacerlo. Ese tío destruyó o destrozó tu inocencia porque podía hacerlo. No fue un decreto divino. Si ven que uno de los argumentos que cuando yo lo he utilizado: ¿y por qué este niño, por qué esa persona violó a ese niño? ¿Y por qué ese niño se desapareció y se murió? Y muchas veces respondemos: la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios, decimos. Y no. Porque es como decir de que Dios se levanta o todas las mañanas dice: bueno, Pedro, bueno, Pablo, ayúdenme a ver cuáles los niños de hoy, quiénes van a ser descuartizados, quiénes van a ser violados. Elíjanme por favor los hombres que se van a matar en una moto, a los que van a masacrar y todo lo demás. ¿Verdad que no es así? No es así. Esas personas lo hicieron porque podían, porque tenían el poder. Ese seréis como dioses se cumple todos los días. Esa es la verdad que tratamos de evitar, porque esa verdad no solamente apunta al perpetrador, no solamente apunta al asesino, sino que nos apunta a todos. A todos nos apunta. Ese privilegio de hacer mal, de destruir, de abandonar, no solo es un privilegio que tienen los psicópatas y los enfermos mentales, no. Ese poder está en ti, está en mí.
está en todos. Lo que ese monstruo hizo no lo hizo por ser monstruo, lo hizo por ser humano. Y si eso no te revuelve las entrañas, tranquilo, voy a explicarte un poco más a fondo. Desde que somos pequeños participamos de esa cruda realidad, el poder de causar dolor. Por ejemplo, Paula, cuando estaba un poquito más pequeña, ustedes saben que los niños, uno le compra 1000 juguetes y ellos juegan es con el control, con el cargador o con el teléfono. Y ciertamente Paula le gustaba, bueno, como Alejandra igual, tener mucho el teléfono. Y una vez yo la regaño y le digo no, y se puso a llorar, se fue, después se devolvió. ¿Y saben lo que hizo? Imagínense que este es el teléfono. Vino, llegó en el teléfono, puso su mano y me miró así, desafiándome, ¿sí? La pregunta es, ¿quién le enseñó eso? Porque yo no fui. Paula Alejandra lo mismo, tiene el control y dice, Alejandra, dame el control. Y va a darnos besitos, como a sobornarnos. Como que no me lo quites. La pregunta es, ¿quién les enseñó eso? ¿Quién? Es el germen de la destrucción que habitan desde pequeños, desde los huesos de su madre, desde el vientre de su madre, participan de eso. Y lo hacemos con decisiones, lo hacemos con sarcasmos, con silencio, con indiferencia, con ojos, con boca, con abandono, con traición. El germen es el mismo, lo que cambia es la magnitud. Sigamos preguntando, ¿por qué tus padres te abandonaron cuando eres pequeño? Porque podían hacerlo. ¿Por qué tu esposa te fue infiel? Porque podía hacerlo. ¿Por qué esa persona me asaltó? Porque podía hacerlo. No hay criatura humana que no lleve la naturaleza pecaminosa, la capacidad de hacer el mal. El mal no solamente está en las cárceles peligrosas, no, está dentro del corazón humano. Sartre dijo unas palabras interesantes: el infierno son los otros, pero no porque el mal está solamente en el otro y no en mí, es porque el otro es un espejo insoportable de mí mismo. El hombre, cuando tiene la oportunidad de hacer mal, por lo general no la desaprovecha, y cuando se detiene no es porque quiera, es porque no lo dejan las leyes, la vergüenza, el miedo al castigo o el qué dirán. Por eso nosotros debemos agradecer los moralismos, las leyes, los convencionalismos, elegir bien un gobernante, como dice el Paz, porque si nosotros fuéramos libres de hacer lo que se nos venga en gana, seríamos peligrosos. De hecho, ya lo eres. Tal vez no quieras darte cuenta y quieres defenderte con lo obvio, pero es que yo soy cristiano. Pero es que yo ya llevo 20 años en el evangelio. Yo soy cristiano y a mí eso no me vengan con esos cuentos chinos. No te preocupes. En nombre de Dios y de Cristo, no voy a hablar de las tragedias de Alá, sino de Cristo. Se han matado gente, se han quemado vivos, se han descuartizado, se han torturado, se han exterminado pueblos, se han hecho inquisiciones. Israel, que dice ser el pueblo de Dios, adivinen cuántos niños llevan muertos en Gaza. 18,000 y 50,000 adultos. Y ustedes dirán, bueno, pero yo no soy católico y mucho menos judío. Tranquilo. Esos que lees, esos pastores, esos teólogos que lees, también están atravesados por la misma espada, aunque en un grado menor. Por ejemplo, a Calvino lo consideramos el capo de capos, y dice la historia de que fue cómplice de la muerte de Servet, de un hombre. Lutero, su historia dice que él era grosero, o sea, malediciente y airado. Por ejemplo, Charles Spurgeon, si han escuchado a Charles Spurgeon, el príncipe de las predicaciones, parece una chimenea viva, andante, fumaba. ¿Y saben lo que decían? Eso no es un vicio, yo cuando quiera lo dejo. Les suena conocida esas palabras, ¿no? De hecho, en su iglesia, en la esquina, colocaron un cartel grande, una tienda: aquí se venden los cigarros que fuma Charles Spurgeon. Ahí fue que entró en ira y dijo, bueno, dejaré un poco de fumar delante de toda la sociedad. Charles Spurgeon dice que con su predicación impactó Inglaterra,
Pero vamos más allá. Por ejemplo, Karl Barth es el teólogo protestante más destacado del siglo XX. Y adivinen qué, vivían con 2 mujeres. Estaba casado y con la secretaria, y vino y se las metió las 2 en la casa. El teólogo más destacado del siglo XX. Vemos el ejemplo de Rubí Zacarías, un gran apologista que cuando muere se destapa esa olla de inmoralidades sexuales. Y no vamos tan lejos. Vemos el ejemplo de Steve Lawson, un predicador expositivo muy bueno, decenas de libros, se le encontró en adulterio. John MacArthur se le conoce por tener una pluma muy buena en contra de estos movimientos neopentecostales, de los apóstoles, los profetas que se enseñorean del pueblo, ¿sí? que buscan riquezas más que predicar el evangelio, el abuso de los dones espirituales. Y adivinen en dónde escribía esas cartas poderosas, que nos ayudó a todos, no podemos decir que no. No lo escribía de una mansión, sino de 3. Tenía 3 mansiones, y una la construyó con un terreno que le donó un seminarista. Algo de hipocresía debía de tener, ¿sí o no? Y es que no estoy juzgando en la persona en sí, podamos decirlo, o no, yo no niego que el Señor los usó, porque los sigue usando. De hecho, nuestra teología la bebemos de la mayoría de ellos. Jonathan Edwards no aprobaba los esclavos, ¿cómo se llama? La abolición de la esclavitud, porque su papá tenía esclavos. ¿Sí? La mayoría de estos hombres y nosotros siempre estamos atravesados por esa misma naturaleza, no podemos negarlo. ¿Por qué creen que Pedro, con voz temblorosa y pastoral, dice: ruego a los ancianos, en 2 de Pedro, que no se enseñoreen de la grey? Exactamente, porque pueden hacerlo. Y si lo hizo, esos pastores que predican del amor, de la paciencia, de la bondad todos los domingos, puede ser un tirano de púlpito, puede ser un verdugo emocional, puede ser un tirano con sotana. Y si te destruyó la vida, si destruyó tu fe, tu confianza, tu reputación, la respuesta es dolorosamente clara: porque podía hacerlo. Lo hizo porque podía. El cristianismo no es inmunidad a la naturaleza pecaminosa. A lo sumo es advertencia. No hay diferencia. No hay ellos y nosotros. No hay los malos y tú. Nosotros hacemos una distinción. Bueno, este hombre es bueno porque es trabajador, porque es fiel a su esposa, porque cuida bien de sus hijos. Pero este hombre es malo porque es un borracho, porque fuma, porque le pega a la mujer, porque es un infiel. Cristo dice: esa distinción, esa separación es equivocada, es ilusa. Solo hay una categoría: el hombre con la capacidad de hacer el mal. Todos la tenemos, todos lo usamos, todos lo disfrutamos. ¿Ya estás entendiendo por qué Cristo dice: pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Si fuéramos honestos, si retrocediéramos el tiempo, podemos ver de que ciertamente nosotros usamos ese poder. Y no solamente que lo usamos, nos justificamos. Lo hice porque se lo merecía. ¿Ustedes creen que por qué, si han visto en la palabra del Señor cuando dice la palabra que va caminando Cristo y un rico empieza atrás a decirle: maestro bueno? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Y qué dice después? Nadie es bueno, solo Dios, dice Cristo. Y Pablo replica las mismas palabras. Ayúdame, hermano, por favor, en Romanos 3, del 10 al 2.
En Romanos 3, del 10 al 12, dice, así está escrito. Yo lo tengo en Nueva Versión Internacional. Así está escrito, pero es lo mismo. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Una vez, ustedes saben que yo trabajo en la tapicería y yo voy y compro materiales, y por lo general los materiales me caben en un carrito, ¿eh? La espuma, quizás unos ganchos y todo lo demás. Y yo pido un Didi de entrega, ¿sí? Y por lo general dejan montar a un pasajero. Hay unos que no lo permiten. Entonces yo, cargando la espuma, yo le pregunto al señor, ¿puedo ir con usted a acompañarlo? Y me dice, sí, claro, es que yo soy muy bueno, me dice. Yo soy muy bueno. Y voy y me siento con él y dice, es que yo soy muy bueno, las personas me lo dicen. Mire, tengo 5 estrellas, yo soy muy bueno. ¿Y qué dice el Señor acerca de eso? No hay nadie bueno. Nadie. Abraham Lincoln dijo, la única forma de conocer verdaderamente un hombre es dándole poder. Y sí, el poder no cambia a las personas, solo revelan lo que son. Simplemente quita el velo, lo que se esconde en silencio, en una risa pasiva, lo que se esconde en la oscuridad de la noche, en tus palabras cargadas de veneno y sarcasmo, en tu indiferencia calculada. El poder solo revela lo que esconde en silencio. Si hay lujuria, se desborda. Si hay vicio, se magnifica. Si hay violencia, se desata. Si hay hambre de control, se convierte en tiranía. Una vez el pastor dijo algo que siempre me voy a acordar, que es muy cierto. Dice, si te robas un pasaje de Transmilenio que vale 3,000 pesitos, ¿qué impide que cuando estés en un gran cargo te robes 1,000 millones de pesos? ¿De acuerdo, pues? Nada. Porque el poder no cambia a la persona, sino que lo revela. Los dictadores no son dictadores porque amen los dólares. Eso es un mito para distraer a los ingenuos. Aman otra cosa, y es el poder nauseabundo, casi animal, de ponerle la bota encima a alguien, de destruir con una decisión, con una palabra, de someter la voluntad ajena. Por ejemplo, dicen, Nayib Bukele es muy bueno. Sí, es bueno, buen presidente, pero ya casi es un dictador. Ama el poder nauseabundo de dominar la voluntad ajena, de destruir con una decisión. Y lo peor no es que exista, lo peor es que tú también lo has sentido. Tú también conoces este poder. Este poder no está reservado solo para los corruptos, para los militares, para los políticos. Tú también lo llevas contigo. Tú también deseas poder. No lo niegues, no lo espiritualices. Solo con darte poder, un poquito de poder, le has puesto la bota encima a alguien. Te has aprovechado de tu estatus en la empresa. Si eres un empresario o tienes un almacén, entre otras cosas, te has aprovechado de un empleado, de un proveedor, de un cliente. No lo niegues. Te has aprovechado de este privilegio. Tienes poder. Y no estoy hablando del poder cliché que vemos en los gurús de TikTok, de cumplir tus sueños, de creer en ti, de alzar pesas. No, estoy hablando del poder verdadero, del poder oscuro, el poder de herir, de abandonar, de lastimar. Puedes taparlos con Biblia, con prédicas, puedes taparlos con oraciones, con alabanzas, pero sigue estando ahí. Quizás lo domesticaste, quizás lo dormiste, podamos decirlo así, pero sigue estando ahí, en lo más profundo de tu alma. Y sí, Satanás a veces lo tienta, porque sabe que el verdadero horror no está afuera, está adentro, en el corazón humano. ¿Recuerdas las palabras, ayúdame hermano, de Dios a Caín? Génesis capítulo 4, versículo 7.
Bueno, yo lo tengo en la traducción lenguaje actual, pero dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Si vieron que Dios no le está hablando a un demonio, le está hablando a una persona, uno como tú y uno como yo, y le dice, está listo, te acecha. Si han visto a los felinos cuando ven algo que les gusta, una presa o algo, dilatan las pupilas, ponen, creo que abren. Bueno, así está el pecado, acechándote. Y ahora que eres consciente de esto, no puedes volver atrás, lo llevas contigo. Sigamos respondiendo con honestidad. ¿Por qué le mentaste la madre al que te cerró con el carro? ¿Por qué abortaste el niño que llevabas en tu vientre? La respuesta es sencilla: porque podías hacerlo. ¿Por qué traicionaste a esa persona que confió ciegamente en ti? ¿Por qué abandonaste el trabajo sin avisar? ¿Por qué te divorciaste? ¿Por qué jugaste con los sentimientos de esa persona? Porque podías hacerlo. El poder estaba ahí y no te detuviste. ¿Por qué te fuiste de la iglesia o dejaste botado el ministerio? ¿Acaso fue por los pastores, por los hermanos, por el ambiente, porque ya no te sentías cómodo, por las tentaciones, por el pecado? Nada. No trates de burlarte de nuestra inteligencia. Lo hiciste porque eres un degenerado, porque no pensaste lo que Dios podía decir de eso y porque podías hacerlo. No te importó dejar tu iglesia, no te importó dejar tus hermanos, no te importó lo que piensa Dios acerca de eso. Y no lo hiciste porque eres el más malo, lo hiciste porque la posibilidad de hacerlo estuvo ahí y no te detuviste. Y esto no necesitas aprenderlo, solo necesitas ceder. Los asesinos no aprenden a asesinar, o los violadores no aprenden a violar, solo ceden a esa naturaleza pecaminosa que tienen dentro, que no solamente es privilegio de ellos, sino de todos. Muchos creen que si Cristo se apareciera aquí glorificado, saldrían corriendo a arrodillarse y a cantarle: Señor, santo, 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 digno, digno, digno. Pero no, nada de eso. Si Dios se aparece, Jesucristo se aparece glorificado aquí, lo más que hiciéramos fue huir, correr. Si nos arrodillamos es para decirle que por favor termine, que por favor deje de alumbrarnos con la luz de su santidad. Isaías lo dijo, a Isaías se le reflejó, profeta de Dios, la manifestación de Dios. ¿Y qué dijo de mí? Dice la palabra de Dios que empezó a gritar: Dios, ay de mí, porque soy hombre muerto. ¿Se acuerdan de Juan? El apóstol, el apóstol amado, el que decía, se recostaba en el pecho de Cristo. En Apocalipsis dice que cuando vio la manifestación de Cristo, cayó como muerto. Ahí es cuando utilizo las palabras de mi amiga Emilín. Cayó petrificado, cayó plastificado, cayó plastificado delante de la presencia del Señor. Y hay muchos ingenuos que dicen que si se parece a la presencia de Dios, mejor dicho, voy a besarle los pies. Mentira. Hablemos de los adolescentes. Nosotros creemos que la pornografía y la masturbación es el mal que los aqueja, pero no. Si ven pornografía, si se masturban, la razón es simple: porque pueden hacerlo y no hay quien se los detenga. A veces tratamos de poner pañitos húmedos, así, es que no, que vamos a bloquearle el teléfono, vamos a quitárselo, vamos a poner pañitos tibios. Vi en un congreso hablando de la masturbación y la pornografía, y le ponían pulseras a los jóvenes diciéndole: ¿qué piensa Jesús acerca de esto? Entonces le decían: cuando tengas ganas de masturbarte,
o de ver pornografía, mira la pulserita. Y no, esos son migajas del abismo, solamente son síntomas. Se debe tratar la naturaleza pecaminosa del joven. Por eso es que papá, traiga a sus hijos a la iglesia. Ese poder nauseabundo de dominar la voluntad, utilícela con sus hijos, sobórnenlo. Díganle, ¿quieres este juego? Bueno, vas 4 veces a la iglesia. ¿Quieres esto? Ven a la iglesia. ¿Por qué? Así esté sentado viendo TikTok, viendo el teléfono, así esté con la trompudo, no importa, tráigalo. ¿Por qué? Porque si a Dios le place, algún día un predicador se parará aquí y la palabra que ese predicador suelte por su boca penetrará el corazón de ese joven, ¿sí? Y Dios transformará su vida. Por eso, padres, oblíguenlos. Si está comiendo de su mesa, usted paga su cena, usted paga su comida. Si usted le está proveyendo techo, le está proveyendo ropa, está bajo su cuidado, tráigalo a la iglesia. Hasta que él diga, bueno, cuando ya sea mayor de edad, diga, bueno, ya no quiero más. Ya, hasta que él tome su decisión. Pero como joven debes traerlo, porque no es tratar solamente la masturbación y la pornografía, no, es tratar la naturaleza pecaminosa de ese joven. Ahí está la raíz del mal. Ustedes sí ven que cuando cortan un monte y no cortan la raíz, vuelve y crece. Así es la naturaleza pecaminosa. Si no se trata desde la raíz, caso perdido, vamos a decirlo así. Hay que tratar la raíz. Ya entienden, vamos a Romanos 7, del 18 al 24. Nosotros debemos entender que por nuestra voluntad nunca vamos a querer orar, nunca vamos a querer leer la Biblia, nunca vamos a querer ir a la iglesia. Nosotros debemos someter esa voluntad, obligarnos, así no queramos, así nos dé sueño, así no nos den ganas. Debemos obligar esa voluntad, porque siempre quiere tender a hacer el mal. Romanos 7, del 18 al 24 dice: y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacerlo bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra esta ley, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Esto no es un grito, vamos a decirlo así, de un lavaperro, como se dice en Venezuela, sino de un apóstol. Y está diciendo miserable de mí. Esto no es un grito como alguien que no tiene esperanza. Es un grito de un hombre que está despierto, que es consciente del poder que tiene en sus manos. Porque el hombre de poder no se manifiesta. Por ejemplo, el hombre que, podemos decirlo así, que tiene mucho poder, que uno dice, ese hombre tiene poder, no se manifiesta en golpear un púlpito, en gritar como los rabacucos, como los dominicanos. No, o crear un imperio, una empresa. El hombre de poder es el hombre que es consciente de que puede hacer el mal y no lo hace. Es el hombre que sabe que necesita arrepentirse y corre a los pies de Cristo para que su luz admirable no lo consuma por completo. Al reconocerlo, nosotros debemos reconocerlo. Reconócelo, hermano, reconócelo, hermana, porque al nosotros reconocer la tiniebla que habita en nosotros, uno puede rogar a Dios para que no tome en cuenta sus pecados. Amén.
Y este poder nunca se va. El Espíritu Santo no lo quita, pero sí te da el dominio propio. El Espíritu Santo nos da el poder de dominarlo. Cuando eres consciente de esto, entiendes la virtud que hay en vez de poder hacer lo malo, haces lo bueno. En vez de abandonar, te quedas. En vez de destruir, construyes. Si recuerdan a José, el soñador, fue vendido por sus hermanos. Dios lo colocó en una posición, el segundo del imperio, era el imperio egipcio, y José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero no lo hizo. Ese es el hombre de poder, el que tiene poder, el que sostiene y no deja caer. Ustedes saben cuál es la actitud que nosotros debemos tomar. Ustedes conocen la parábola del publicano y el fariseo, en Lucas 18, 9, 14. Lo anoté, pero no lo... Vamos a leerlo aquí. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, estas son las personas que hay, yo soy bueno, mira que yo soy muy bueno, tengo 5 estrellas en el Uber, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, porque soy un pecador, dice otra versión. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la actitud que debemos tomar nosotros, como el publicano, como el cobrador de impuestos, no como el... Es que yo soy pastor, yo soy maestro, yo ayuno, yo sirvo, yo soy dadivoso, generoso. No, nuestra actitud siempre debe ser como esta. Habiendo dicho esto y revelado la putrefacción que hay en todos, podemos decir: ya sé por qué Cristo nos manda a arrepentirnos a todos. Volvamos a Lucas 13 del 1 al 5. En Lucas 13 del 1 al 5, cuando dice que se deben arrepentir, el arrepentimiento debe ser definitivo y constante, aunque en la traducción se pierde. En el griego es una palabra compuesta de dos partes. La primera, el arrepentimiento, como el pastor siempre nos lo ha predicado, debe ser definitivo. Es la metanoia, el cambio de mente, ¿sí? Girar 180 grados. Ese es el arrepentimiento definitivo. Pero Cristo nos dice que también debemos arrepentirnos constantemente. Esto lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, a la mujer que fue sorprendida en adulterio, el Señor le dice: vete y no peques más. Arrepentimiento definitivo. Y dice: Señor, enséñanos a orar. Bueno, cuando oren: Padre nuestro, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Un arrepentimiento constante. Y todos, hasta el más bueno, hasta el que dice: tranquilo que yo afán no tengo. ¿Saben cuál es? Camilo creo que se llama. Hasta el hermano que se está durmiendo en la predicación, en medio del sermón, o al que está viendo TikToks, o el que está subiendo historia en medio de las prédicas. Todos debemos arrepentirnos, todos. Y estos 18, ayúdame, el 4, perdón.
Permítame, que se me perdió. El 3. Estos 18, al que les cayó la torre, el versículo el de la torre, no sabían que iban a morir ese día. Lo que nos enseña algo fundamental, y es que debes arrepentirte genuinamente, porque no sabes cuál es el último día de tu vida. Estos 18 salieron a trabajar como lo hacemos tú y yo un lunes. Ni por aquí sabían que ese iba a ser el último día de su vida. Y los galileos menos. Los galileos preparándose para la fiesta en Jerusalén, no sabían que era el último día de su vida. Entonces, al entender esto, hermano y hermano que me escuchas, con el corazón en la mano te lo digo, quizás viene por compromiso, porque te invitaron, porque no tenías nada que hacer. Arrepiéntete, busca del Señor, arrepiéntete por tu vida, porque si no lo haces, te esperará el hervor del infierno. Y nuestro Señor Jesucristo cierra este pasaje con una parábola estremecedora. Vamos al 6. Miren cómo cierra esta enseñanza de nuestro Señor. Dijo también, o sea, en conclusión de la enseñanza pasada, esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La llamó inútil. Él entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es la cereza del pastel de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar algunas perlitas que esta parábola nos da a enseñar. Lo primero es que nosotros debemos conocer los nombres, vamos a decirlo así, los actores de esta parábola, ¿sí? No porque quiera, no porque me sale de mis pistolas, sino que el estudio bíblico nos revela de quién está hablando esta parábola. Un hombre habla de nuestro Señor Jesucristo. Una higuera, cuando ustedes vean en la palabra higuera o vid, la mayoría de veces se relaciona con el pueblo de Israel o con el pueblo de Dios, ¿sí? El viñador, la paciencia de Dios, el fruto, son los frutos del arrepentimiento. Entonces volvamos a leer ya con estos conceptos establecidos. El 13 del 6 al 9, dijo también esta parábola: tenía Dios una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de arrepentimiento en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, o sea, la paciencia, la misericordia de Dios: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto de este pueblo de Israel, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, o sea, la paciencia, la gracia del Señor, respondiéndole le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás. La primera lección que vemos de esta parábola es que el Señor te demanda frutos. ¿Qué frutos de arrepentimiento estás dando? El fruto ciertamente tarda en crecer. A eso se le llama madurez espiritual. Nosotros no podemos esperar que esa persona dé fruto empezando, no. Pero no debemos juzgar. ¿Por qué? Porque imagínense que una persona viene, podamos decirlo así, luchando con 3 cositas. Vamos a decirlo: el alcohol, el cigarro y la pornografía. Y quizás lo vemos en la calle fumándose un cigarrito, y ¿cuál es la reacción de uno? Uy, pero este hermano, ¿por qué?
no debemos juzgarlo, porque no sabemos si los otros dos con los que luchaba ya ganó la batalla. Eso se llama una madurez espiritual, ¿sí? No se espera que dé fruto de una vez, sino que lleva tiempo. Pero ¿qué pasa con el que no está dando frutos? Primero, el Señor lo llama inútil, puras apariencias, puras hojas. Esto es una advertencia para los que juegan a ser cristianos, para los que no son cristianos y no quieren arrepentirse. El Señor los llama inútil. Mientras el pastor está predicando, el que está viendo TikTok en la silla, el que está subiendo historias. Inútil, estás inutilizando la silla. Cambia tu manera de pensar. ¿Dónde está el fruto? La pregunta es, ¿dónde están los frutos del arrepentimiento? ¿Cuál es tu fruto? Lo segundo que podemos ver es que hay esperanza. La paciencia dice, déjalo un año más. Hay una esperanza para los que no estamos dando frutos. Es nuestra oportunidad, no la desaprovechemos. Ahí dice de que deja que la abone. Si han visto que hay unas personas que dicen mi vida es un estiércol, pues no sabes si Dios te está abonando. Si esas dificultades, quizás esa enfermedad, Dios la esté utilizando para que dé fruto. Ahí dice, deja que la abone. Deja que le eche estiércol, que le eche cáscaras de otra fruta, tierra y todo lo demás, porque hay una esperanza. Estamos en un tiempo de gracia. Echemos manos de estos medios de gracia y cambiemos nuestra forma de pensar. Y como tercera vemos una amenaza. Dios nos amenaza. Nos da chance, nos chancea. O si no arrepentís, perecerán. La amenaza es córtala. Corte higuera estéril. Muchas veces cuando Dios amenaza pensamos que es una cuerda larga de muchas amenazas, de que no termina. Sí, Dios dice en su palabra que hay un infierno, que nosotros debemos seguirlo, pero bueno, todavía no es el tiempo. Somos como cuando dice la palabra de Dios que no tomemos en tarde su venida. Así mismo pensamos, no, ya todavía no. Yo sé que Dios amenaza, yo sé que Dios pone condiciones, pero no. Todavía no, eso todavía no viene. Un año más le dio este pueblo de Israel, que no se arrepintió. Un año más de ministerio de Cristo. Y Dios cumplió su amenaza con este pueblo de Israel. Con esta higuera le dio un año más y no se quisieron arrepentir. Y Dios cortó a esta generación inútil. Vamos a Lucas 19, 41, 44. El Señor ni contándole esta parábola quisieron arrepentirse. En Lucas 19, 41, 44 dice la palabra de Dios: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo. Este pasaje se debe leer con lágrimas en los ojos, con un nudo en la garganta, porque lo está diciendo alguien que está llorando. Y dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste
el tiempo de tu visitación. Son palabras fuertes, ¿no? Oh, si también conocieras el tiempo de tu visitación. Oh, si también conocieras el tiempo de gracia que se te dio. Y no quisiste. Volviendo a los historiadores Flavio Josefo y Filón de Alejandría, este pueblo, esta higuera, en el año 66, se rebela contra el pueblo romano, contra los romanos. 7 años duró la guerra. Y como dijo Cristo, a estas personas los rodearon, los sitiaron y lo estrecharon. Los historiadores dicen de que murieron todos, tanto ancianos, no se distinguió género, tanto ancianos, niños, hombres, mujeres, todos fueron matados, todos. Dice que había canibalismo. Las mujeres mataban a sus hijos para comérselo. De hecho, hay una historia, se llamaba María, de que no solamente estaban en contra del pueblo de Roma, sino que estaban judíos contra judíos. Unos judíos venían y mataban a otros judíos para abrirle la panza, a ver qué se habían comido y sustentarse. Y María, dice Filón de Alejandría, que pasaron estos hombres, estos malhechores, y empezaron a oler carne. Y fueron a donde estaba el olor de carne y empezaron a torturar a la mujer para que le diera la carne que olía. Y la mujer le dijo: no, por favor, no siguen torturándome. Yo les voy a dar la carne que estaba cocinando. Y adivinen qué era: la de su propio hijo. Mató a su hijo para poder sustentarse, se estaba comiendo una parte y guardar lo que restaba. Dice Flavio Josefo, no sé por qué se me traba el nombre, de que vieron señales, antes de la guerra vieron señales. Dice que vieron una espada, que vieron carros de fuego, la puerta del templo era de bronce maciza, ¿sí? Y para abrirla se necesitaban entre 20 y 25 hombres, y en la noche se abría sola. Las señales antes de la destrucción el Señor se las dio, y aún así no quisieron arrepentirse. Una de las frases que dicen: ya no había sitio para tantas cruces, ni cruces para tantos cuerpos, narran estos historiadores. Los crucificaban también. De hecho, había una fortaleza cerca de Jerusalén y hasta allá llegaron. ¿Y qué hicieron los hombres? Mataron a sus hijos, mataron a su esposa y se suicidaron ellos. Aproximadamente 920 personas hicieron eso para no caer en manos de Roma. ¿Y recuerdan las águilas imperiales? ¿Sí? La que introdució Pilato al templo. En Mateo 24, 28, esta profecía de Mateo 24, pues yo creo, y muchos creen también, que parte de ella se cumplió en ese año, en la destrucción del templo, en la destrucción de esta higuera que no quiso arrepentirse. Y miren lo que dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde estaba el cadáver, ahí estaba un soldado romano. Es lo que quiere decir esa parábola. ¿Y saben cuál fue la razón de esta masacre? A ver quién me dice. ¿Cuál fue la razón de esta masacre? Porque no se arrepintieron. Entonces busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía estamos en un tiempo de gracia. Todavía estamos a tiempo de arrepentirnos. Hoy es el día de tu salvación, hermano que me escucha, dice la palabra. Hoy, no mañana. No, bueno, yo primero creo mi empresa, primero crío a mis hijos y después busco al Señor. No, el Señor dice hoy. Hoy es el día de tu salvación. Hoy debes arrepentirte. En 2 de Pedro 3:9 dice
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de nuestro Señor, que nos arrepintamos. Si ven la casa de Dios, si ven qué bonita la pusimos. Todavía falta, ¿no? Pero nosotros lo hacemos con el amor y con la creencia de que, bueno, esta es la casa de Dios, de que es casa de oración, de que ciertamente aquí se adora, aquí se alaba al Señor. Pero si no te arrepientes, hermano y hermano que me escuchas, no estás en la casa de Dios, estás en la casa de tu peor enemigo. Si no te arrepientes, qué bonito te ves en la casa de tu peor enemigo, porque cuando venga el juicio, el tiempo de gracia ya se acabó. Fin del tiempo de gracia. Tiran uno, Señor, Señor, por favor. Se acabó. Hasta ahí. La mano de Dios está cerrada en forma de puño, dispuesta a aplastarte, porque Dios no tolera el pecado y es justo. Ante el pecador Él hará justicia. Pero si te arrepientes, la mano de Dios estará abierta, dispuesta a salvarte y a abrazarte. Amén. Coloquémonos de nuestros pies. En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En el Nuevo Testamento siempre vemos desde Juan, ¿sí? Desde Juan su prédica era una: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y en Apocalipsis Dios le habla a sus iglesias: arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el mal que hay en ustedes los daña. Entonces ya saben por qué todos debemos arrepentirnos. De que no hay uno solo bueno. Nadie es bueno. Nadie. Y si no nos arrepentimos, y si el arrepentimiento no es una constante en nuestra vida, vamos a perecer. Se me olvidó decirle, ahí habla de perecer, y habla tanto física como espiritualmente. ¿Se acuerdan la palabra de Dios cuando dice: no le teman al que mata el cuerpo, sino témanle al que puede matar el cuerpo y el alma? Es lo mismo. Dios puede, o podamos decirlo así, o cuando mueras, quizás mueras corporalmente, pero estarás vivo en la presencia de Dios. Pero si no te arrepientes, no solamente va a morir tu cuerpo, sino que va a morir tu alma, tu espíritu. No tendrás vida. ¿Y qué hizo Dios? Entregó su Hijo por nosotros. Nos dio a Cristo. Ese puño cerrado, esa ira de Dios, fue descargada a su Hijo. ¿Para qué? Para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Para que el que se arrepienta, dice la palabra de Dios, podamos entrar en sus atrios con alabanza, con oración. En su lugar santísimo tenemos el acceso. Entonces, que Dios te reprenda con esta enseñanza como lo hizo conmigo. Amén. Vamos a orar. Señor,
Digno eres de gloria, Señor, digno eres de alabanza, mi Dios amado. Bendito eres, Jesús. Bendito sea tu sacrificio. Bendito sea tu amor por nosotros, mi Dios. Bendita, Señor. Bendito sea tu gracia. Bendita sea tu gracia, tu paciencia, tu misericordia, Señor. Bendito eres, Señor, porque hablas a nuestros corazones, Señor, porque no quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos nos arrepintamos, mi Dios amado. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor. Como iglesia nos arrepentimos de nuestros pecados, mi Dios. Nos arrepentimos porque pecamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con lo que vemos, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra conciencia, con nuestra mente. Te pedimos, Señor, que nuestros pecados no sean contados, Señor. Te pedimos que nuestros pecados los eches al fondo del mar y ya no te acuerdes de ellos, Señor. Bendito eres, mi Dios amado, porque recibes al que con cabeza agacha te dice: sé propicio de mí, Señor, porque soy pecador, mi Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Y que siempre seamos conscientes de que debemos arrepentirnos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús.